Muchas gracias. Un honor poder hablar de algo que nos afecta a todos y a todas, como es la salud. Salud declinada en presente, en pasado o en futuro. Y si hablamos de futuro, yo quisiera, antes de mirar al mañana, recordar esa pandemia, ese COVID que paralizó hasta el tráfico aéreo. Nadie pensaba que el planeta entero iba a quedar congelado. Pues con una pregunta, ¿podemos encontrarnos con otro COVID, con otra pandemia similar en un futuro cercano? Pues tomo la palabra si os parece. Por favor, efectivamente. Sí, yo creo que a lo largo del siglo XXI ya hemos tenido algún precedente, ¿no? En el año 2002 tuvimos una que se llamaba SARS, que quizás alguno no os acordáis, pero era también un coronavirus, ¿no? Entonces aquello se agotó en un año. Tampoco sabemos muy bien qué pasó, fue un brote muy agudo en Hong Kong, pasó a Canadá y luego, cuando las previsiones eran malas de extensión al resto del planeta, se extinguió, se autolimitó. Bueno, entonces hemos tenido luego algún susto más a nivel global con el ébola en el año 2014, en África Occidental, en lugares muy pobres. En España, en el hospital donde yo trabajaba, pues tuvimos un misionero español que falleció de ébola en aquel momento, pero aquello quedó reducido en 2-3 años, más o menos. Y luego, pues más recientemente, pues en el 2022, pues hemos tenido, después del COVID, hemos tenido la viruela del mono, ¿no? Que en África, luego hemos tenido casos en España, ¿no? En Inglaterra, ha habido en todo el mundo, pero se ha limitado a un grupo de riesgo, sobre todo la población de varones homosexuales. Y ahora mismo, pues la alarma un poco está en la gripe aviar, ¿no? Una nueva forma recombinante que ha permitido actualizar vacunas, pero que la verdad es que hay un poco de incertidumbre sobre qué va a pasar en el hemisferio norte en el momento actual, ¿no? Entonces, hemos tenido el COVID, pero es previsible que tengamos agentes infecciosos, especialmente virus, que puedan producir de nuevo grandes crisis de salud pública. La razón principal es que somos 8.000 millones de personas, continuamos creciendo, el planeta tiene el mismo tamaño e invadimos el nicho del resto de animales. Animales que también son portadores de virus, que en algunos producen enfermedad y otras veces no, pero a los que nosotros nos exponemos y en nosotros pueden producir más gravedad. Entonces, el plato está servido, no vamos a disminuir la población y vamos a continuar invadiendo nichos. A ello se suman dos cosas, una es la globalización, viajamos mucho, tú lo puedes coger en Shanghái y luego dejarlo en Los Ángeles o en Madrid o en Chile, y el tercer factor es que la población mundial envejece. Cada vez hay más gente mayor y luego hay más gente que sobrevive tomando medicación. Entonces tenemos más proporción de inmunodeprimidos. Entonces esto es el pasto adecuado, pues, para que haya más pandemias. Pero podríamos enfrentar una pandemia global como la que sufrimos con un COVID. ¿O hemos aprendido? Es cierto que nos hemos vacunado, es cierto que empezamos a entender que encerrarnos en casa funcionó. ¿Estamos más preparados para enfrentarnos a un problema como aquel? Yo creo que sí. Lo del COVID, sinceramente, creo que no tiene precedentes históricamente, pilló desbordados a todo el mundo. Las reacciones, algunos consideran que fueron un poco sobreactuar, fueron un poco desproporcionadas, pero la verdad es que especialmente la vacunación, con independencia de la controversia que pueda haber, funcionó muy bien. Nosotros tuvimos ocasión con Telefónica en España, con los informáticos de Telefónica, ver el impacto de las olas de vacunación en España. Está publicado y fue impresionante. Entonces, no es un tema discutible. ¿Y qué va a pasar más? Pues bueno, pues lo que se sugiere es que haya organismos de gobernanza a nivel mundial que sean capaces de tomar decisiones con criterios a priori, que delante de una situación se ponga en marcha todo de manera precoz y no cada uno cogiendo en estampida la puerta por donde puede, echando la culpa a otros. Y el otro gran tema es considerar que, como el planeta es el que es, hay que actuar de manera global, lo que se llama One Health, y es que la finalidad de la medicina no puede limitarse a curar enfermedades al señor enfermo, sino que tiene que ser también incluir la prevención
y considerar el resto del ecosistema, los animales, las plantas y todo el planeta en el que vivimos. Si damos un antibiótico hoy en Bangladesh, pues el metabolito del antibiótico caerá por el río Ganges al Pacífico y de allí puede generarse una bacteria multiresistente que en Shanghái, que tiene 25 millones de habitantes, produzca pues, un problema, ¿no? Entonces hay que ser consciente de esto y las medidas que se vayan tomando estén relativamente consensuadas y no se agoten en reacciones inmediatas. Muchas gracias. Por favor, cualquiera de los dos intervengan, son ustedes expertos, cada uno en su parte, pero autoridades. Quiero hablar de otras dos pandemias mucho más silenciosas o invisibilizadas. La obesidad, de la que usted es experto, y la salud mental. ¿Quién se atreve a esbozar? No quiero tanto datos, porque ambas son una evidencia, sino por qué nos enfrentamos quizás, Lucía Gallego, a esa pandemia que ya es real, que ya está aquí y que afecta especialmente a los jóvenes, y es la salud mental. ¿Qué ocurre? Bueno, no hay una única causa de por qué tenemos a uno casi de cada 4 jóvenes o niños con un trastorno mental ahora mismo en el mundo. Han ocurrido un montón de cambios a nivel social, a nivel tecnológico, familiar y educativo que influyen en que estemos en estas cifras tan elevadas y con consecuencias tan graves. O sea, tenemos que ya el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial en la población adolescente. Tenemos que es la principal causa de discapacidad en esta población. En el mundo. Entonces, las consecuencias de no estar de esta pandemia también están siendo muy graves porque tenemos personas en lo que sería la flor de su vida, ¿no? Pues sufriendo mucho, ¿no? Con ganas de morirse y no produciendo, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Causas a nivel tecnológico, la rápida transformación tecnológica, ¿no? Que ha habido, pues impacta en unos cerebros que no están maduros y que no son capaces de asimilar, digamos, pues todo ese flujo trepidante de información que da las tecnologías, ¿no? Y están además expuestos a todo el tema de las comparaciones, a informaciones nocivas, al ciberacoso, adicciones digitales, ¿no? O sea, tenemos cada vez más chavales pues, con juegos de azar, apostando, haciendo todo tipo de... con el tema de la pornografía, con todo este tipo de adicciones que les provocan bastante daño. Entonces, tenemos primero esa transformación digital y todo ese tiempo que pasan en las pantallas, no solo tiempo, porque es también el contenido que ven y también hay una susceptibilidad individual. No se queden solo con el tiempo influye, pero no es solo el tiempo, cada vez vemos que hay más factores, ¿no? Que están interrelacionados. Luego están las familias que no están, nuestros adolescentes, como ya comentaba mi compañera esta mañana, están solos, sin supervisión de los padres. Las familias, hay una desconexión emocional en las familias, cada uno está con su aparato digital a sus cosas y en vez de estar pasando tiempo en común, ¿no? Y disfrutando unos de otros. O sea, los adolescentes pierden oportunidades en el momento que están enganchados a las pantallas de poder hacer otras cosas. Y en las familias hay mucha desconexión emocional, ya en familias que no están rotas o que no, ya cuando están rotas pues se agravan los problemas. Y luego tenemos también a nivel educativo todos los cambios que ha habido a nivel educativo. Los jóvenes hoy en día están como tremendamente confusos y sin referentes, sin modelos. Necesitamos modelos para nuestros
jóvenes, ¿no? Y estamos carentes de estos. Entonces, fundamentalmente, muy resumido, evidentemente, podríamos hablar mucho más de esto, pero las principales causas tienen que ver con eso. Muchas gracias. Por favor, intervengan, interrúmpense. Profesor, y sabemos que la obesidad es mala, pero ¿por qué cada vez que hay más obesidad en el mundo? Bueno, tenemos una pandemia en realidad de enfermedades crónicas relacionadas a la alimentación. El caso de obesidad es mejor documentado, pero diabetes sigue el mismo camino, enfermedades gastrointestinales, algunos tipos de cáncer, así que es un espectro mucho más grande. Pero la obesidad, como yo decía, está más bien documentada. La pandemia de obesidad empieza en los Estados Unidos, no por coincidencia, porque de ahí salen cosas que están relacionadas a la causa de la pandemia de obesidad, pero ahí luego los otros países, particularmente países de medio ingreso, es donde el ascenso es más importante. En Brasil tenemos un sistema anual que contamos las personas con obesidad. El aumento de un año para otro en los últimos 20 años fue de casi un punto porcentual. Esto quiere decir 1,5 millones de nuevos casos de obesidad por año. En Brasil decimos que son 15 estadios Maracaná, aquí son 15 Santiago Bernabéu, y para diabetes un poco menos, 5 estadios solo. Bueno, para otros tenemos menos documentación, pero lo que es importante es saber las causas. Claro, ¿no? ¿por qué? Las causas, por qué esto está pasando. Bueno, yo diría, hasta 2009, el consenso sobre las causas de la pandemia era que la gente estaba comiendo primero más grasas, después más azúcar, exagerando el consumo de gaseosas, o sea, explicaciones muy reduccionistas. La realidad demostró que esas explicaciones no eran suficientes y llevaron a políticas inadecuadas. Por ejemplo, en los años 80 se empezó a tener estos productos industriales con baja grasa, ¿no? Y ahí la gente se fue para más azúcar. Y empezamos con la idea de reducir el azúcar y la gente empieza a consumir alimentos con edulcorantes artificiales que, allá de no ayudar en la prevención de la obesidad, incluso pueden causar varios problemas, incluso de salud mental, porque esto va a afectar la microbiota, ¿no? Bueno, entonces esta es la explicación. En 2009, nosotros en mi centro de investigación en Brasil, Universidad de São Paulo, propusimos una nueva explicación que más holística, y pensamos en que teníamos que ver el padrón de alimentación, todo lo que se consume, y cuáles son los grandes cambios que estaban pasando en el padrón de alimentación. Entonces vimos que en Brasil, pero no solo en Brasil, después constatamos esto en otros países, lo que estaba pasando es que la gente estaba comiendo menos alimentos de la dieta tradicional, digamos la dieta mediterránea, menos comidas hechas en el acto y más productos industriales que están listos para consumo y que en realidad se parecen con alimentos, pero son imitación de alimentos, ¿no? Y llamamos estos alimentos ultraprocesados, por la primera vez en 2009. Y lo que pasa con esos alimentos es que no tienen alimento. La proporción de alimentos enteros es casi nada, y al revés, son hechos con sustancias que se extraen de los alimentos, como el almidón, los aislados proteicos, el azúcar, las grasas, y con estas sustancias de bajo costo, porque eso viene de soya, maíz y azúcar y trigo, ¿no? Con estas sustancias de muy bajo costo, con mucha ingeniería y con mucha tecnología, entonces es una innovación, se hace con que estas mezclas de
de sustancias alimenticias se vuelvan comestibles o hiperpalatables, como decimos, y a veces incluso viciantes. Bueno, y esto explica en parte por qué la gente empezó a consumir estos alimentos en lugar de los otros. La otra razón es precio, porque como son muy baratos los ingredientes, la industria, que es la industria transnacional, esto es importante que se diga, porque todos los negocios en el mundo que son muy lucrativos son controlados por las corporaciones. Y lo que ellos hacen es que pueden, digamos, el fideos instantáneo, por ejemplo, ¿no? Que cuesta menos que los fideos tradicionales y mucho menos si consideramos la preparación, los fideos, las verduras, tomate y carne y cosas que se ponen. Los fideos instantáneos no, son básicamente aceite de palma, almidón y muchos aditivos, ¿no? Y estos aditivos son los que hacen estos fideos instantáneos atrayentes para la gente. Entonces, son baratos, son convenientes, ¿no? En 1-2 minutos se consigue prepararlos. Y entonces, esto explica, digamos, estos cambios que están pasando. Y la otra cosa, como son muy lucrativos, las corporaciones tienen mucho dinero para invertir en marketing, ¿no? Entonces, si uno mira la televisión o las computadoras hoy, y no se ve propaganda de arroz o frijol o pescado, no, se ve de los ultraprocesados. Entonces, entonces pusimos esta hipótesis que tal vez esto primero vimos en Brasil que sí, a medida que la gente consumía más ultraprocesados, se aumentaba la obesidad y el diabetes, esto lo comprobamos muy bien. A seguir en España, fue el segundo país donde se ha hecho un estudio en Navarra, una cohorte de egresos de la universidad y que fueron acompañados por 10 años. Se constató también que los que consumían más ultraprocesados tenían más obesidad. Bueno, y hoy tenemos centenas de estudios en varios países del mundo. Esto empezó un poco más en Europa, pero ahí después las universidades americanas e inglesas que no pensaban que esto era una idea muy buena, porque al final una idea que viene de Brasil, ¿no? ¿Por qué va a ser una...? Porque nosotros no creamos esto antes, ¿no? Pero ahora sí, hay muchos estudios ya ahora, yo diría una buena parte es hecha en los Estados Unidos y todo apunta a la misma cosa, que es este cambio de patrones alimentarios más próximos de nuestros padres y abuelos, ¿no? Y este cambio para estas imitaciones de comida son responsables por esta pandemia. Claro que hay otros factores, ¿no? Pero este es un factor modificable. Este es un factor que podemos intervenir. Claro que con políticas, pero esto ya es otra cosa. A usted no le quieren mucho las empresas, ¿verdad? No. Me gustaría, estas dos pandemias afectan más, bueno, está claro, hay un factor económico, comer bien es caro. ¿Afectan más esas enfermedades mentales a las clases sociales más bajas? No, no necesariamente. Y ahí hay una diferencia muy grande. En países como Estados Unidos y el Reino Unido, más de la mitad de las calorías de la dieta viene de ultraprocesados. En esta situación tiene una cosa de escala, ¿no? Y los alimentos frescos empiezan relativamente a costar más caro que los alimentos ultraprocesados, ¿no? Y esto sí hace con que el consumo de ultraprocesados sea un poco más alto. En realidad, la principal diferencia es la calidad de los ultraprocesados. Ninguno son buenos, pero hay los peores, ¿no? Entonces, por ejemplo, un jugo de frutas, las personas más pobres van a consumir algo que prácticamente no tiene frutas y solo azúcar y aditivos, y la clase media que tiene más recursos va a consumir estos
jugos reconstituidos, que tampoco son buenos, son ultraprocesados. Entonces, esa es la diferencia mayor. Pero en países como Brasil, yo diría en general, los de bajo y medio ingreso, los que consumen más ultraprocesados son los más ricos. ¿Por qué? Porque probablemente una causa importante es el marketing. Y estos productos no son necesariamente más baratos, ¿no? Y hay muchos de esos de productos premium, porque la gente dice que son muy caros porque se piensa que una alimentación saludable es hecha de suplementos, de novedades, de cosas que tiene un montón de proteínas y todo eso. Ese es puro marketing. Estos alimentos no son saludables, pero con el marketing se consigue hacerlos deseables y como no son más baratos, entonces quien empieza a consumirlos son los más ricos, pero después se vuelve. Entonces, y esto pasó con la obesidad. La obesidad empezó en los países, en las familias de mayor ingreso, y ahí después, poco a poco, fue alcanzando los más pobres, y ahí hay una inversión. Entonces, es complicado. Y el problema es que la ciencia de nutrición, el liderazgo en la ciencia de nutrición siempre fue de los americanos y los ingleses, ¿no? Y entonces ellos creen esta idea que la gente come ultraprocesado porque es pobre y porque es pobre, bueno, no se puede hacer nada, hay que acabar con la pobreza. Entonces la industria no tiene nada que ver con eso, porque es que la gente no puede comer. Esto es una broma, esto no es verdad. Pero es una situación muy compleja, porque en los Estados Unidos, en Reino Unido sí, es verdad. Entonces, y peor, porque como el food supply es dominado por ultraprocesados, la gente prácticamente no encuentra. Si uno va, por ejemplo, en el Harlem, en Nueva York, y tiene esas pequeñas bodegas que solo tienen ultraprocesados, no tienen nada fresco, no tiene... Pero esto no se pasa en Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay las ferias, los mercados, entonces estamos empezando la transición. Y lo más importante de eso todo es que tenemos que prevenir eso, y aún podemos prevenir. Y yo diría que la situación en Inglaterra y Estados Unidos es muy difícil y va a tardar muchísimo porque ellos tienen que cambiar completamente su sistema alimentario. La agricultura en estos países sirve para proporcionar materia prima para la industria. En nuestros países la agricultura sigue produciendo alimentos que la gente los compra y los prepara en su casa. Entonces tenemos sin manera de prevenir eso, pero tenemos que llevar en cuenta la situación de cada país. Muchas gracias. Lucía, en salud mental. Sí, no, el tema de la pobreza siempre ha sido considerado como un factor de riesgo para los problemas de salud mental, pero es verdad que no se da aisladamente. Como he dicho antes, siempre en salud mental hay una multicausalidad, hay muchas cosas. Por ejemplo, dado que estamos aquí en el Congreso Iberoamericano, en Iberoamérica hay un problema muy importante que es la violencia en todas sus formas, que es uno de los factores que incide directamente, ¿no?, en la salud mental de la población adolescente. Decíamos que el suicidio era la segunda causa de muerte en la población adolescente, pero la primera en Iberoamérica es el homicidio en los jóvenes. Entonces tenemos mucho maltrato intrafamiliar. 2 de cada 3 en Iberoamérica, 2 de cada 3 adolescentes son maltratados en su casa. El tema de los abusos sexuales, sobre todo en niñas de mayor de 10 años, también tiene unos índices tremendos. Nosotros en el instituto donde yo trabajo, en MOTI, estamos ahora justo colaborando con un hogar que recoge
a chavales maltratados en el Amazonas peruana y claro, es que te encuentras precisamente, o sea, estamos viviendo en primera persona una cosa que aquí nos era un poco más ajena, estamos encontrando, ¿no?, pues todo ese nivel, ¿no?, todas las familias donde las niñas están todas abusadas, los niños maltratados, han vivido situaciones de es que han asesinado a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tío, etcétera, ¿no? Todo este tipo, estas cosas evidentemente inciden en la salud mental y además el otro problema que existe es que el acceso, ¿no?, es más complicado. O sea, hay, aunque los niveles de prevalencia, por ejemplo, en Iberoamérica de trastornos mentales son similares al resto del mundo, pero el acceso a los profesionales de la salud mental está mucho más limitado, hay mucho más infradiagnóstico y eso supone que las consecuencias a medio y largo plazo son mayores, ¿no? Entonces, es todo este tejido, ¿no?, social que también tenemos que cambiar. En el mundo desarrollado es un poco distinto, ¿no? Es la cultura, tiene mucho que ver con la cultura, o sea, lo que más incide en la salud mental es esta cultura del yo, ya, que llamamos, ¿no? O sea, lo quiero todo inmediato y solo pienso en mí mismo, ¿no? Y esto cala profundamente en la salud mental de los adolescentes. Muchas gracias. Vicente, me gustaría que comentases un poco lo que decía el profesor, esa alimentación, ese sistema alimentario, cómo incide en esas pandemias. Quería primero matizar un Por favor. asunto. O sea, en el tema de la obesidad, las otras dos consideraciones, ¿no? Una es el tema del ejercicio físico, ¿no? Trabajos sedentarios y vida sedentaria. Pues eso es, en la otra balanza, cosas que podemos hacer, que pueden ser baratas, ¿no? Lo hacemos como clínicos, ¿no?, el recomendar a nuestros pacientes con un poco de sobrepeso o obesidad, pues que al menos 1 hora de reloj en la calle, que te toque el sol, que vayas corriendo al semáforo y sobre todo te muevas, ¿no? Si puedes ir al gimnasio, pues mejor. Y el otro tema es que, por ejemplo, médicamente han salido ahora unos fármacos que son importantes, son una revolución ahora mismo y que para obesidad mórbida en concreto o obesidad con diabetes pueden permitir proporcionar una mejora médica, ¿no? Son fármacos que han empezado siendo de administración subcutánea, pero ahora han salido ya formas orales, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que lo que hay que hacer es ir a la raíz, que son los ultraprocesados, ¿no?, y el comer platos que son así, ¿no? Acostumbrarse que no necesitamos comer tanto, ¿no?, que con menos estamos satisfechos. Pero luego el deporte y el que lo necesite médicamente acudir a estas nuevas medicaciones abren una oportunidad, una esperanza, ¿no? Sí, esta es la diferencia de un clínico y un epidemiólogo. ¿No? Aquí estamos para escuchar, justo, Porque es lo que celebramos. Los clínicos, claro, con razón, están preocupados con su paciente, con las causas del problema de este paciente y tratan de resolverla. Entonces, es totalmente diferente investigar las causas del aumento de la obesidad en la población y las causas que hicieron un paciente específicamente obeso. Por ejemplo, la genética es muy importante en la obesidad. Hay personas que pueden comer cualquier cosa, nunca van a ser obesos. Y al revés, hay gente que se esfuerza y... Esta es genética, ¿no? Pero la genética no se cambia. La genética no se cambia, ¿no? Somos los mismos como los padres y nuestros abuelos. Así no hubo tiempo para que hubiera una modificación. La actividad física, esto es otra cosa interesante, porque la actividad física, hay varios estudios mostrando eso, que la actividad física hubo un declinio muy grande en los Estados Unidos, está bien documentado, en los años 50, posguerra, los años 60, después 70 y después poco. Y la pandemia de obesidad empieza en los años 80. Y en los años 80 es que la industria empieza con la globalización
y la posibilidad de comprar muy barato soya de Brasil, maíz de México, ¿no? Son todas commodities que son muy baratas. Estas empresas en realidad son subsidiadas. Por eso que ellas producen este tipo de... Entonces, si notamos el individuo, la medicación, concordo totalmente, ¿no? Por la primera vez ahora tenemos medicaciones que realmente pueden funcionar. Claro, son muy caras, no sabemos todos los efectos colaterales, pero los endocrinólogos están muy contentos porque ahora sí tiene alguna cosa. Pero pensar en, por ejemplo, una enfermedad que hay a cada año 1,5 millones de casos nuevos, tratar a 1,5 millones a cada año, esto destruye completamente el presupuesto en la salud. Entonces, hay que tener la mirada individual, perfecto, porque ¿no? El clínico no puede decir, no, es un problema social, estructural, no, tiene que traer algún tipo de solución. Pero para pandemias en general, yo diría, COVID, de enfermedades mentales de la niñez, es prevención, ¿no? Porque pandemias, por definición, alcanzan millones de personas y entonces no hay recursos, hay que hacer la prevención. Entonces, en todos casos, ¿no? De pandemias se resuelve con prevención, aunque, como el caso de la COVID, hay que tratar a la gente, hay que hacerlo lo mejor posible. Pero sin las vacunas, por ejemplo, ¿cómo sería la COVID? Sí. Yo creo que es una gran oportunidad en este foro. Has dicho que muchas de las cosas de los ultraprocesados vienen de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Pero las padecemos todos, no solo ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que está ocurriendo, digo este foro porque, hombre, pues América Latina, España, nos unen muchos lazos pues, que hemos oído esta mañana, que nos los han recordado. Es una gran oportunidad para medidas de prevención en pandemias. Por supuesto, obesidad y trastornos mentales, pero también para el tema infeccioso, ¿no? O sea, no sé si todos están al corriente, pero la Fundación Bill Gates ha decidido extinguirse. Entonces, esto es una noticia muy importante para los que son médicos o sanitarios. Ha salido publicado en la revista que se llama New England Journal of Medicine hace 15 días y no deja a nadie indiferente leerle el artículo. Y lo que justifica al que lo escribe, que no es Bill Gates, sino uno que trabaja con él, es que se han desencantado de la inversión que se ha hecho desde el año 2000, sobre todo en países del tercer mundo y sobre todo en África subsahariana. En el tema sanitario de la prevención, la Fundación Bill Gates ha sido muy importante, ha representado 1/3 de la inversión mundial en sanidad. En la época del COVID, gran parte del acceso a vacunas ha venido de una de las ramas de la Fundación Bill Gates, pero por el programa de prevención en SIDA, en África subsahariana, en gran parte el dinero es de la Fundación Bill Gates, ¿no? Entonces, el artículo son 2 hojas y media, o sea, y no tienen desperdicio, ¿no? Entonces, el desencanto es sobre todo porque creen que la política de Health for Wealth, el ayudar a controlar la salud para que tú puedas ser un ciudadano que produce más en la sociedad de consumo, no ha funcionado. Mientras que la experiencia previa, que era, por ejemplo, el Plan Marshall de Estados Unidos a la Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial, dio un milagro, que es el milagro alemán. O sea, el Wealth for Health. Eso funciona. Y Bill Gates lo que dijo es, pues vamos a probar si funciona vamos a ver que no haya tuberculosis, malaria y SIDA, a ver si despegan los países del tercer mundo. Y él llegó a decir, hace 10 años, que no habría países con los criterios de pobreza en el año 2030. Y lo que ha dicho ahora es que la evidencia más reciente no confirma esa hipótesis y, por lo tanto, ha dicho que cierra la fundación. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo la extingue? ¿Cuándo? Pues ha dicho que en el año 2045. Entonces es sorprendente. Tú dices que te abandono, pero te abandonaré dentro de 20 años. Entonces lo que está dando es un aviso para navegantes. Los que no han sabido utilizar todo mi dinero, ahora lo tendrán que hacer con mis condiciones.
Entonces, esto lo comento porque es un motivo ahora de gran controversia en diferentes foros, pero para un foro como este nos brinda la gran oportunidad de ver si hay posibilidades de tomar iniciativa y no ir por detrás. Uno de los problemas de la Fundación Bill Gates, que ellos dicen en su propio artículo, es que, claro, una entidad, una institución con tanto poder ha impuesto las políticas sanitarias en países de África subsahariana y no ha respetado los valores culturales que les eran propios, ¿no? Entonces, bueno, pues la discusión está servida, ¿no? Pues ahí yo retomo la pregunta. Lucía, ¿qué iniciativas habría que tomar en tema de salud mental? Bueno, o sea, es que hay muchas, desde políticas, educacionales, familiares, individuales. Me quedo, como yo soy sobre todo una clínica, ¿no?, que paso mucho tiempo precisamente en consulta individual con adolescentes y con jóvenes, me quedo con qué cosas podemos hacer. O sea, a mí me vienen familias desesperadas de que no saben qué hacer con los hijos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, o sea, tenemos que tener una presencia real y de conexión emocional con nuestros hijos. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero estamos todos muy desconectados emocionalmente y los hijos, insisto, necesitan pasar tiempo con figuras relevantes para ellos y que les ayuden a modelar su comportamiento. Tenemos que ser ejemplo para ellos, también en el tema digital, pero en todos los ámbitos. Tenemos que fomentar su pensamiento crítico, que sepan mirar, ¿no?, al mundo y darles tiempo de ocio, no pasar tiempo de ocio con ellos fuera de las pantallas, en el mundo real y enfrentándose a una vida real. Y bueno, pues cuando necesiten ayuda profesional, pues necesitamos efectivamente un sistema sanitario. La salud mental, por desgracia, ha sido la cenicienta a lo largo de la historia, la cenicienta de la medicina, ¿no? La hermana pobre, ¿no?, de la medicina. Necesitamos muchísimos más recursos en salud mental, faltan muchísimos profesionales. Aquí en España estamos desbordados, pero en otros países, en Iberoamérica, yo hablo con bastante gente de Iberoamérica, pues también es un problema. Es eso, la gente no llega a poder ser atendido, ¿no? Entonces necesitamos más médicos, necesitamos políticos que implementen pues toda esa serie de medidas sanitarias que fomenten que haya una mejor atención, ¿no? Reducir el estigma, ¿no? Todavía cuesta mucho ir a un profesional de la salud mental. Ir a un internista no cuesta tanto a la gente, pero ir a un internista parece que todavía es cosa de locos, ¿no? Entonces necesitamos reducir ese estigma para poder llegar pronto a la población que más vulnerable está. Gracias. ¿Qué iniciativas debemos tomar para ser menos obesos? Y voy a ir pidiendo brevedad, vamos teniendo poco tiempo y tengo todavía en mente una pregunta sobre tecnología. Sí. Bueno, esto es interesante porque como esta teoría toda de menos reduccionista, más holística de interpretación de las causas de la obesidad, esto fue desarrollado en Brasil, después varios países, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, México, todos estos países revisaron sus guías alimentarias y hoy ellos recomiendan a la gente que favorezcan la alimentación más tradicional, que es muy buena cuando tiene variedad y hay que evitar los ultraprocesados. Entonces, informar al consumidor, porque hoy día, yo diría que aquí, España, por ejemplo, me arriesgo a decir que la gente recibe muchos más mensajes de educación nutricional de la industria do que de las autoridades de salud.
Esto es casi en toda parte es así. O sea, que educa a los consumidores con eso que yo necesito no sé cuántos gramos de proteína y estas cosas que no tienen ninguna base científica. Entonces, la primera cosa es esta, de que el Estado cumpla su papel de no solo informar a la población correctamente, pero evitar la propaganda engañosa y todo eso. Esa es la primera cosa. La segunda cosa importante es considerar las externalidades de los ultraprocesados. Ellos solo son baratos porque son subsidiados y no se lleva en cuenta el impacto que tiene la salud en los costos de la salud y tampoco el ambiente. Los ultraprocesados son la fuente más importante de plásticos, por ejemplo. De plásticos que van al ambiente y van a nuestros cuerpos también, ¿no? Y otra vez, esto está relacionado a enfermedades crónicas y todo eso. Entonces, políticas fiscales son muy importantes. Y, o sea, transferir ingresos, aumentar los impuestos de los ultraprocesados y pasarlos a los alimentos frescos. Esto es, en Brasil ahora tuvimos una reforma fiscal, no fue la ideal, pero ya empezamos a hacer eso. Entonces, América Latina está liderando este proceso. Estos países todos que yo hablé tienen estas políticas. En las escuelas es muy importante porque los niños, nosotros aprendemos nos gustan los alimentos que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por eso que la propaganda está enfocada en los niños y adolescentes de ultraprocesados. Pero si, por ejemplo, en las escuelas los niños encuentran una alimentación natural, si el maestro habla con ellos y si los profesores de varias áreas hablan de la alimentación, si la alimentación es buena, le agrada a los estudiantes, van a educar su paladar de una cierta manera. Y ahí, otra vez, varios países, Brasil tiene un programa nacional de alimentación escolar que es muy interesante, no solo porque los niños no comen ultraprocesados en la escuela, comen comida, ¿no? Comida de verdad, como decimos en Brasil, y más que eso, este programa de alimentación escolar, que es con presupuesto federal, pero administrado por los municipios, ellos compran alimentos de los agricultores. Entonces, esto estimula también el sistema alimentario más saludable. Así que hay varias cosas que tiene que hacer. Realmente tiene que hacer todo esto al mismo tiempo, porque si hace uno solo, no va a funcionar. Para terminar, Chile está en la vanguardia de eso, porque Chile tiene una guía alimentaria muy adecuada, tiene impuestos a los ultraprocesados, tiene los etiquetados que Guido Girardi, que fue un pionero en esa área, la legislación en Chile fue el primer país del mundo que pasó a tener lo que llamamos etiquetados de advertencia, ¿no? Porque los etiquetados antes eran una manera de hacer propaganda de los ultraprocesados. Entonces, hay un montón de cosas a hacer, pero yo insisto, nuestros países de América Latina, y no solo de América Latina, de Europa, porque la transición nutricional, alimentaria, no está en Europa como está en Estados Unidos e Inglaterra. En Italia, por ejemplo, el consumo de ultraprocesados es como 14-15% de la alimentación. Es más bajo que en Brasil, que en Chile, que en México. ¿Por qué? Porque los italianos, a ellos les gusta mucho la alimentación, son muy orgullosos de su alimentación y esto es un otro factor que se tiene que trabajar, ¿no? La gente se identifica con los alimentos. Esta es una otra pérdida que tenemos, porque cuando los ultraprocesados entran, la alimentación del mundo es la misma, ¿no? Ahora estoy, por ejemplo, en España, encantado con la comida española, con cosas que no hay en Brasil. Imagina, si yo vengo aquí y voy a encontrar los McDonald's, las Coca-Colas, y esto pierde un poco de la gracia, ¿no? Carlos, iniciativas, me imagino que irás a ese Wealth for Health, ¿no? Que decías, ese bienestar por salud, ¿o cómo?
Sí, bueno, iniciativas. Yo creo que como el Congreso hemos hablado mucho de inteligencia artificial, yo creo que una parte buena en sanidad, pues claramente es el beneficio que puede proporcionar el tener información pronto, ¿no?, a tiempo real, para la monitorización de problemas de salud, de pandemias en concreto. Esto después del COVID ha sido una eclosión y la verdad es que la información compartida más o menos a tiempo real de emergencia de nuevas zoonosis, que es como se llaman los nuevos agentes que vienen de animales que pueden pasar y representar un problema en los humanos, esto es impresionante porque permite tomar medidas precoces, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la surveillance, del seguimiento, de la monitorización a escala global de patógenos que aparecen en Congo, en un país de Asia, de América Latina, de Europa, de Norteamérica, y que pueden representar un riesgo que básicamente en humanos es por vía respiratoria, tenemos la experiencia del COVID, a través de artrópodos, de mosquitos, el virus de la fiebre del Nilo, por ejemplo. El otro tema es por vía entérica, alimentos contaminados, ¿no?, aguas contaminadas. Y el último tema son tres, o sea, es respiratorio, entérico y cutáneo mucoso. Por ejemplo, la vía sexual. La viruela del mono es el ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo las cosas bien compartimentadas, si tú tienes herramientas de seguimiento rápido con inteligencia artificial, por ejemplo, con genómica en aguas residuales, que seguro que a alguno de ustedes les suena. Esto es una herramienta todavía no explotada con su potencial, pero que va a permite identificar de manera precoz la emergencia de variantes de patógenos, los conocidos hasta ahora, que pueden representar un problema de salud. O sea, esto abre unas posibilidades de intervención, sobre todo preventiva, estupendas, ¿no? O sea, 1 minuto y 1 minuto. Esa inteligencia artificial, esas nuevas tecnologías, Lucía, ¿cómo pueden afectar en positivo para esa salud mental? Yo parto de la base que en salud mental el propio profesional es la herramienta terapéutica. Nosotros, los profesionales de la salud mental, es nuestra propia persona y el vínculo que establecemos con la otra persona lo que puede ser terapéutico. Entonces, veo difícil que la inteligencia artificial sustituya por completo la labor que nosotros hacemos, pero indudablemente puede ser una ayuda inestimable, dado que faltan recursos humanos, o sea, somos poco profesionales para la cantidad de la población que está afectada con problemas de salud mental, entonces puede ayudar a suplir esas carencias, llegar a sitios donde no llegamos, ¿no?, a sitios donde no tienen profesionales de la salud mental. Yo hoy en día estoy atendiendo a un estudiante que está en Boston y que se ha puesto malo, pero que es español, tengo en Suiza, tengo en un pueblo en mitad de Ciudad Real donde no hay acceso a un psiquiatra. Entonces, el poder acceder a través de la telepsiquiatría, poder acceder a la información en tiempo real, como decía esta mañana Miguel Arrufat, de poder tener además a mano toda la evidencia científica en tiempo real que te ayude a solucionar los problemas que te plantean en tiempo real los pacientes. O sea, las posibilidades son ilimitadas. Tener, por ejemplo, para el tema del suicidio, una inteligencia artificial, yo no estoy 24 horas disponible, pero a lo mejor sí puede haber un primer paso que recurran a alguien que le pueda dar soluciones en el momento que quieren hacer algo que va a ser irreparable y que va a ser una tragedia, pues que pueda... entonces, las posibilidades son ilimitadas. Gracias. ¿No? Querido Carlos, 1 minuto. ¿Qué puede hacer la tecnología para parar y para frenar esa pandemia que significa la obesidad? La tecnología, ¿cómo puede jugar a favor de frenar
la obesidad. Por ejemplo, acortando el tiempo de creando alimentos, productos que involucren menos tiempo para prepararlos, porque la gente no tiene más el tiempo que se tenía antes. Tecnologías para conservar que los alimentos tengan una duración más grande. Esto que me ocurre ahora. Gracias. Pues ahora estamos casi sin tiempo, pero querría a cada uno de los tres, de nuevo, 1 minuto. ¿Cómo hacemos una dieta saludable en cuanto a salud mental, querida Lucía? Una dieta saludable. Si tenemos... Como he hablado de tecnologías, pues eso, desconectar, estar, relacionarnos para estar conectados emocionalmente. Muchas gracias. Vicente. Para evitar pandemias, comer muy bien. No, yo creo que ya he comentado. Carlos, ¿qué hacemos para tener una vida saludable? ¿Cómo es tu dieta? Bueno, ¿Cómo es tu dieta? mira, sí, esto es interesante porque la gente confunde alimentación saludable con dietas. En Brasil jamás usamos este término dietas. Dietas, la gente está enferma, necesita una dieta durante un cierto tiempo. Y todo. La alimentación tiene varias funciones, ¿no? Mantenernos saludables, pero también felices, ¿no? Y ahí entra el punto de la cultura. Entonces, una alimentación saludable no es una alimentación que exija un esfuerzo, la gente tiene que renunciar a eso, eso. Esto no es verdad. Al revés, la gente que se preocupa mucho con la alimentación, que no puede gluten, que no puede lactosas, que en general van a consumir ultraprocesados. Porque estos productos son hechos de una manera a atender dificultades que no existen en realidad, que son creadas, ¿no? Entonces, es muy fácil. Yo, claro, como cualquier uno, a veces en un avión, por ejemplo, como ultraprocesados. Pero, ¿cómo comes tú, por ejemplo? Porque me da la sensación, el pálpito de que eres feliz bastante. Esto es interesante. Yo como más o menos parecido con mis padres y mis abuelos. O sea, yo tengo el desayuno, donde no hay ultraprocesado, no hay cereales matinales. Eso no hace parte de nuestra cultura, ¿no? Es pan, una fruta, café, evidentemente, almuerzo y la cena, comida que se hace en la cocina, ¿no? Si la gente come cosas que fueron preparadas en la cocina, eso ya garantía como 80% de la calidad de la alimentación. Entonces, lo que como es que la mayoría de los brasileños comen. Y bueno, cuando viajo, por ejemplo, no voy a un McDonald's o voy a comer las delicias que tiene aquí, el jamón, que uno va al cielo. No, porque la alimentación tiene eso, tiene que estar feliz. Esto hace parte de la salud mental, ¿no? Si la gente está frustrada, está deprimida, no tiene salud. O sea, la alimentación sirve para muchas cosas. Y para terminar, la relación entre alimentación y salud es muy compleja. Tal vez nunca la vamos a entender, porque es realmente muy compleja. Pero tener una alimentación saludable no es tan complejo. Pues muchísimas gracias. Quedan temas para otro congreso. Me avisan que el siguiente ponente está listo. Gracias. Gracias.